Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Recordando que comenzando este trimestre tenemos un tema muy importante, el cual pues ya comenzamos en esta semana y se titula Lecciones del libro de los Hechos. Esto es lo que estaremos estudiando durante todo este trimestre. Pero en esta semana que ya dimos inicio, tenemos un tema muy importante que se titula Un mensaje para las multitudes. Y como ya venimos haciendo cada semana, aprendiendo un texto nuevo, vamos a ir a nuestras Biblias para que juntos repasemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 5, y allí vamos a leer el verso número 7, que nos dice así: El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Muy bien, con este párrafo en nuestras mentes, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia una vez más para que nos venga a ayudar en el estudio de su palabra y podamos comprender aquello que hemos de estudiar. Quede con nosotros, bendíganos con sus buenos ángeles y su buen espíritu y permita que la palabra de verdad pueda ser grabada en nuestras mentes. Pedimos esto sin merecer nada, pero todo lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Espero que te encuentres bien durante esta mañana. Y vamos a ir entonces para ello al apartado del día de hoy en nuestra primera pregunta. Y vamos a ver que hoy vamos a estudiar características de los elegidos. ¿Qué deberíamos aprender sobre las artimañas específicas que engañaron especialmente al antiguo Israel? Entonces, hubo ciertas cosas que el antiguo Israel pasó y hubo ciertas estrategias que se usaron para engañar al antiguo Israel. ¿Cuáles fueron y qué podemos aprender de ello? Es un asunto importante que tenemos que saber. Así que para ello quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios y leamos este siguiente párrafo que está en el libro de Proverbios. Y allí vamos a leer el capítulo 11 en el verso número 2. Leamos lo que nos dice. La soberbia trae deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La Biblia nos dice entonces que la soberbia nos trae deshonra. Muy bien. ¿Será que esta es una de las cosas que ocurren en el pueblo de Israel? Vamos a analizar eso. Muy bien, pero vamos a leer también este otro siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 29, y allí vamos a leer el verso número 23. La soberbia del hombre lo humillará, pero el humilde de espíritu alcanza la honra. Entonces, aquí estamos viendo que hay un problema. El problema es el problema de la soberbia. ¿Cuál es ese problema de la soberbia y cómo se manifiesta? Bueno, vamos a ver cuáles son las estrategias y que nosotros debemos aprender de ello. Para ello vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo de El desierto de las gentes en la página 20 y página 21, que nos dice así: Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que éstos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Muy bien, entonces aquí vemos que a veces, cuando vemos la historia sagrada y encontramos estos eventos que ocurren en medio del pueblo de Dios y cómo fueron llevados cautivos el pueblo de Dios, pero fueron puestos en compañía de aquellos que podían ser una bendición para los demás y llevar la luz. Y los monarcas de aquel entonces tuvieron que reconocer la supremacía de Dios en diversas cosas. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas.
Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Entonces ellos veían la maldad circundante en aquel momento, y entonces ellos procuraban no hacer aquellos. Entonces llegaron a comprender que la prosperidad de ellos estaba apenas en obedecer los mandamientos de Dios. Y aunque en el pasado habían adorado imágenes, ídolos, se habían mezclado con el paganismo, ahora de estar allá, ellos querían mantenerse alejados de estas cosas. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar porque todavía hay más. Leamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. Muy bien. Muchos todavía tienen este sentimiento. Inclusive dentro del cristianismo muchos tienen el sentimiento de lo que se llama como nacionalismo. Y todavía tienen estas cosas. Pero muchas personas piensan, voy a hacer bien para que Dios bendiga donde yo estoy. Y ese fue el problema de los israelitas en aquel entonces. Pero recuerda, ellos se aislaron para no caer en el problema de la idolatría, en lugar de ir allá y mostrar la luz que ellos tenían. Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice este párrafo. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras, pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Esto es, en la ley de Moisés decía que no debía hacer como las naciones hacían, pero ellos habían llegado a tal punto que ahora se estaban escondiendo, estaban quedando solos, aislados, para que no fueran a hacer como las demás naciones. Una interpretación errada de eso. ¿Nos damos cuenta? Así que vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice. Leamos aquí. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. ¿Nos damos cuenta? Esto es, el proceder de el pueblo no debía ser similar de las naciones. Esto no significa que ellos deberían de aislarse y deberían de quedarse solos. No. Esto significa que ellos, aunque estuvieran en medio de esas naciones, no deberían de hacer, pero lo habían malinterpretado y ahora se encontraban en esta condición. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. ¿Nos damos cuenta? Este es el sentimiento que ellos tenían. Aquí es un lugar sagrado, y si Dios se manifestaba en otro lugar, en otra zona, en otro espacio, ellos no se quedaban contentos, y esto no era correcto. Entonces nosotros debemos aprender de estas cosas. Muy bien, pero vamos a continuar. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Describe la humildad y solemnidad de espíritu necesarias para aceptar el llamado de Dios. Dos cosas. Humildad y solemnidad para aceptar un llamado. ¿Cómo son estas cosas? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a investigar ese texto. Leamos lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 11, y allí vamos a leer el verso 28 hasta el verso 30. Leamos lo que nos dice aquí. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia nos llama la atención de que vayamos a Jesús si estamos cansados y trabajados, pero también debemos llevar el yugo y la carga de Jesús. ¿Qué significan estas cosas? Algunos no querrán llevar esas cosas, pero ¿qué son? Vamos a ver lo que el Espíritu de Profecía nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Hechos de los Apóstoles, en la página 14 de este libro, los Hechos de los Apóstoles, nos dice así: los jefes judíos
se consideraban a sí mismos demasiado sabios para necesitar instrucción, demasiados justos para necesitar salvación, demasiado altamente honrados para necesitar el honor que proviene de Cristo. Entonces, cuando Jesús decía que vengan a Él, que aprendan de Él, que es manso y humilde de corazón, ellos no querían. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad con nosotros? ¿Será que sentimos exactamente las mismas cosas? ¿Será que sentimos que somos demasiado buenos, hacemos demasiadas cosas muy buenas, sabemos demasiado? Bueno, son cosas que hoy día podemos estar también experimentando. Pero avancemos y veamos lo que nos dice ahora. El Salvador se apartó de ellos para confiar a otros los privilegios que ellos habían profanado y la obra que habían descuidado. La gloria de Dios debe ser revelada, su palabra afirmada. El reino de Cristo debe establecerse en el mundo. Entonces, si yo no puedo aceptar lo que Jesús me propone en relación a la salvación, en relación a acercarme a Jesús, en relación a aprender de Él, entonces Jesús buscará a alguien más. Esto es muy simple y esto fue lo que el pueblo de aquel entonces no estaba entendiendo. Pero veamos qué más nos dice. Mira cómo está escrito aquí. La salvación de Dios debe darse a conocer en las ciudades del desierto. Y los discípulos fueron llamados para realizar la obra que los jefes judíos no habían hecho. Recordemos que el pueblo de Israel se había aislado y no había ido más allá. Muy bien, esto es, ellos querían que todos vinieran allí, pero ellos no iban a buscar a las demás personas. Así que Jesús encargó un trabajo a los discípulos que estuvieron dispuestos a cumplir y fueron a diferentes ciudades y cumplieron ese trabajo. Así que nosotros tenemos la misma opción hoy día, no ha cambiado, es exactamente la misma cosa. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que oremos para concluir nuestro estudio. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida, la salud que nos da y queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Guárdenos ahora, continúe con nosotros durante el resto del día, denos de su gracia para este día y para poder obedecer. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda, te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.